entrevista con Raúl Valladares. Con el estira y encoge en los órganos electivos, en el Congreso Nacional y en la Corte Suprema de Justicia, conforme al cronograma electoral, este lunes 30 de agosto inicia la propaganda política, abriendo la pauta que autoriza a los partidos políticos a publicitar propaganda y sus planes de gobierno en los medios electrónicos y escritos del país, excepto en los medios de comunicación del Estado. Asimismo, está prohibido que los políticos utilicen en la campaña electoral símbolos nacionales, próceres, temas, leyendas o símbolos religiosos. Los postulados en los 3 niveles de elección popular tampoco pueden denigrar o atacar a otro candidato o partido político, ni utilizar publicidad que explote la imagen de la niñez, según establece la normativa electoral. Tanto el Consejo Nacional Electoral, el CNE, el Registro Nacional de las Personas, la Cámara Legislativa y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han sido los escenarios de calentamiento previo a lo que a partir de esta fecha establece la ley electoral. Al menos 5.5 millones de electores elegirán al presidente, a 128 diputados propietarios y sus suplentes en el legislativo, a 298 alcaldes y corporaciones municipales y 20 representantes en el Parlamento Centroamericano. El contexto es de incertidumbre y brotes de violencia verbal y o física entre los mayoritarios Liberal, Libre, Nacional y Salvador de Honduras, como en 11 minoritarios que aspiran a acceder a credenciales electorales. El propio mandatario, Juan Orlando Hernández, puso su cuota en un acto de aniversario de la Policía Militar del Orden Público, al advertir la postura de algunas fuerzas políticas en suprimir al estamento militar en el caso de ganar las elecciones y su defensa de las polémicas zonas de empleo y desarrollo sede. La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral abrió pliegos de licitaciones para adjudicar el sistema de transmisión de resultados electorales TREP, y una comisión de veedores sociales gestiona la adquisición del sistema biométrico y lector de huellas para las elecciones del 28 de noviembre a 2 empresas nacionales y una argentina. La concejal Rixi Moncada instó a que, en los 90 días que dure el tramo crucial de la contienda en las urnas, los candidatos presenten campañas con propuestas de altura, responsabilidad y debate público. Las propuestas deben estar enfocadas en la alternativa y solución de los diversos problemas que enfrenta la ciudadanía hondureña, apuntó Moncada. El consejero Kelvin Aguirre, que el 13 de septiembre asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral, enfatizó que actuará con objetividad e imparcialidad con todos los partidos políticos y la comunidad nacional. No dude el pueblo hondureño y tenga certeza que en mi presidencia del Consejo Nacional Electoral será actuar con objetividad e imparcialidad para con todos los partidos políticos y la ciudadanía en general, aseguró. Pese a los buenos augurios, esta campaña y la propaganda serán como las anteriores, con señalamientos y descalificaciones, anticipó Augusto Aguilar, experto en materia electoral. También será un poco complicada por la gran cantidad de candidatos, no solo en el nivel presidencial, sino la gran cantidad de aspirantes a diputados que como nunca se están presentando en este proceso, puntualizó el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, mientras tanto, alentó a una campaña de propuestas y planes concretos y no con gritos. Son caricaturas de cristianos aquellos que pretenden convencer a la gente con mentiras, engaños, hipocresías y maldad, criterios que comparten ONGs de sociedad civil, gremios y las universidades públicas y privadas. Las elecciones del 28 de noviembre próximo serán las 11ª generales desde que en 1980 Honduras retornó a la democracia, hoy sumida en la crisis política a 12 años de la asonada golpista de junio de 2009. Buenos días, gracias por estar en la entrevista, que tengan una buena semana, es un gusto saludarlas.
desde los estudios de Canal 11 aquí en Tegucigalpa, Honduras. Hoy inicia la campaña política. La ley permite que los partidos, 14, ¿verdad?, puedan iniciar su propaganda publicitaria. Mi compañero camarógrafo lo hizo así cuando dije 14. Pero es la realidad de esta elección inédita en Honduras, que 14 partidos políticos se presenten a buscar que su candidato gane la presidencia del país. Tengo dos expertos en este tema de muchos años, conocedores de la política nacional, para que hablen con nosotros y nos orienten qué es lo que puede pasar en esta, repito, inédita campaña, porque primera vez en la historia desde que volvimos a la democracia, a inicios de los 80, cuando los militares entregaron el poder a los civiles, miren esa pequeña papeleta donde usted puede... Eso solo es para presidente. De ahí falta la de diputados en cada departamento, en los 18 departamentos, la de alcaldes. Así está, así comienza la campaña. Usted entra a estas 14 personas, son 2 mujeres, ¿verdad? Nada más 2 mujeres. El resto son hombres, 12 hombres, 2 mujeres, perdón, son 15 candidaturas, son 13 hombres y 2 mujeres. Saludo primero a don Ramón Espinosa, analista de muchos años, lo conocí allá por los 90 cuando yo comenzaba en las noticias generales y don Ramón ya estaba en el estudio de la política. Bienvenido, es un gusto que esté aquí. Muchas gracias. Y que haya aceptado. Muchas gracias, aquí estamos para analizar. Es uno de los primeros tecnólogos. Y con el compañero acá, Julio Navarro, aunque ya me dijo viejo, Raúl. Todo de presentación. No, tecnólogo. La tecnología, ¿cuándo apareció? El 94 para acá. La tecnología está desde siempre. No, la nueva, le digo. Bueno, sí. El internet empezó el 95 aquí. El 95. Bienvenido. Don Julio Navarro, bienvenido. Raúl, un placer estar con el maestro Ramón. Raúl, ¿habrá tanta diversidad electoral como para que haya 15 partidos políticos? Bueno, iniciemos. Lo que va a haber es un gran desorden. Se imagina poniéndose 15 de acuerdo y todos queriendo ganar espacio. Esto de la elección es una vitrina para hacerse notar, sobre todo los que son desconocidos. Eso implica que cada quien va a hacer su show. Bueno, ayer yo vi, mientras venía para el canal, vi una caravana de Vamos. ¿De Vamos? Pequeña, ¿Caravana? Pequeña, pero una caravana de carros. ¿Pero caravana? Con banderas, lo que él dice, pues. Cada quien va a dar su fuerza. ¿Cómo analiza eso? Iniciemos 15 partidos, primera vez en la historia de la reciente democracia del país. Sí, pero esa era la tendencia, ¿verdad? Empezarle a hacer espacio a cualquiera que tiene intención o aspira. Creo que es parte de la democracia. Recuerdo que el Partido Liberal era así, proliferaban aquella cantidad de gente que quería ser candidato. Partido Nacional diferente, el Partido Nacional era más vertical, pero ahora eso sucede en el contexto de la sociedad, de que todos tienen derecho, todos quieren aspirar. Antes a nadie se le ocurría lanzarse si no era dentro de los partidos tradicionales, ahora creo que sienten el derecho de poder buscar. El tema aquí es realmente no solo si son conocidos o si hay una diversidad de tendencias que pudieran escoger a una de estas. No, se trata de recursos. Las campañas políticas son con recursos humanos y recursos financieros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por lo tanto siempre los partidos tradicionales más fuertes son los que van a tener preponderancia. Y aquí hay 3, 4 partidos que son fuertes. Bueno, hay uno que todavía no estoy seguro si es un partido, pero es una iniciativa, más que todo como un grupo de amigos que quieren hacer presidente a otro amigo. Pero los partidos sólidos son Nacional, Liberal y el Partido Libre. Julio, 15 partidos. Si pone la papeleta, normalmente en Honduras
siempre los partidos nuevos se desprendieron de los viejos partidos. Poner la papeleta y a los dos invitados a los lados. Pero ahora hay toda una diversidad que no es desprendimiento. De esos que están ahí, ¿cuáles son desprendidos del Partido Liberal? Libre. ¿De Libre quiénes se desprendieron? Edras fue diputado de... Diputado de Francisco Morazán en la primera campaña de Libre. Primer diputado más votado de Francisco Morazán en la campaña de Libre. Y no hay más desprendimiento. Del Partido Nacional, ¿quiénes se desprenden ahí? ¿De qué hay? Nadie. Y del Partido Liberal, solo Libre. O sea que son nuevas caras que independientemente de donde militaron alguna vez o no militaron, hoy tienen, me parece a mí, la valentía de organizar un partido y buscar una opción electoral. Por primera vez, mira, en Honduras aparecen 2 ex militares de candidatos, un general y otro de baja graduación. Eso quiere decir también que en las Fuerzas Armadas ha ido penetrando también las aspiraciones de carácter político a través de la lucha cívica, no a través del instrumento de poder que siempre han tenido. A mí me parece que esta campaña electoral va a ser muy pobre en propuestas. Yo creo que la mayor lucha va a ser por reclamar un espacio de simpatía electoral en la gente, porque los viejos problemas estructurales de Honduras siempre aparecen ahí, que por lo general son de los que se pegan tradicionalmente los partidos. Las últimas campañas electorales 2009, 2010, 2013, 2017 estuvieron cargadas, algunas más que otras, del problema de la seguridad. O sea, la gente prometía seguridad. Ahora digo yo, esta campaña ya la seguridad pareciera que no es idea fuerza de una campaña electoral, y no porque la inseguridad haya desaparecido como tal, sino que pareciera que ya los hondureños nos hemos ido acostumbrando. Entonces, han aparecido también unos problemas recurrentes en nuestro país, que uno también puede hablar de qué van a plantear estos candidatos. Resolver problemas que algunos yo lo veo que son remediales. Por ejemplo, un poco la degradación que ha tenido el aparato institucional del Estado, que la gente lo siente así, puede hacer que se busque reenderezar, pero eso no lo va a hacer un solo partido político como tal, sino que en toda esa diversidad van a necesitar acuerdos. Ahora, ¿cuáles de esos partidos tienen más experiencia en llegar a acuerdos? Pues ya todos conocemos los acuerdos que han habido actualmente para por fin aprobar una ley electoral, por fin crear un mecanismo que facilite el proceso electoral. Son los 3 partidos fuertes: Partido Liberal, Partido Libre y Partido Nacional. Los otros partidos que sí han colaborado mucho con el Partido Nacional, pero lo han hecho casi, yo diría, como por compromiso, por mantener su vigencia como tal y no pasar a ser partidos de oposición. Entonces, la campaña, ¿qué va a ofrecer? ¿Qué sostenibilidad van a tener los ofrecimientos de estos partidos como tal? ¿Qué credibilidad van a desarrollar? Yo he visto que uno de los elementos favorables que va a haber en esta campaña es que van a llegar al circulante unos 240 millones producto de la deuda política, que a eso va a ayudar, más el dinero que pone cada uno de los candidatos, porque la campaña electoral también es un medio de generar empleo, de activación económica, de desplazamiento de población, de consumo. Pero habría que esperar. La ley dice que para hacer una concentración hay que pedir permiso. ¿Te imaginas el que otorga los permisos cuando tenga más de 7 o más de 6
solicitudes de concentración en algún lugar. En eso también los partidos, digo yo, a través del Consejo Consultivo Electoral, deberían llegar a un tipo de acuerdos, porque si no también no es muy peligroso que en una zona, en una ciudad se vayan a ver más de 2 o 3 concentraciones entre los partidos. Hoy no nos va a preguntar. Quiero ir y después pregunto. Mire, no, yo estoy de acuerdo con Julio. Solo que, mire, como le digo, no es nada nuevo, no es nada de que sorprenderse. A mí lo que sí me preocupa y quisiera que funcionara bien es la nueva institucionalidad, ese consejo, ese tribunal, que en las primeras que hemos visto no le ha ido tan bien. Creo yo que no solo se trata de tener participación de partidos, sino de que se necesita cierta experiencia, cierto expertise en el manejo electoral, que no es fácil, ¿verdad? Tiene un montón de situaciones que lo vuelven complejo y es una gran operación de organización. Y no todo el mundo tiene esa habilidad. Y teniendo tanto partido y tanta gente involucrada, tanto candidato, eso hace que haya una presión enorme. Y esperemos que haya conflicto. Yo creo que va a haber más conflictos en el camino, más debate, más discusión. Y esperemos que al final se imponga y tengan gente que sabe. Creo que es importante en este Consejo Electoral que haya, que usen la experiencia de gente que ya ha estado ahí, de todos los partidos, de todas las tendencias, porque es complejo. Además, es una situación en donde hay una cierta presión en los partidos que creen que tienen opciones de triunfo, sobre todo la oposición que tiene 12 años de no ganar elecciones, y ven a un partido nacional aún fuerte, que tratan de derrotarlo, pero que no va a ser tan sencillo. Y eso va a ocasionar algún tipo de presión en el sentido de que piensen que van a tener al Partido Nacional 4 años más. Y eso es una posibilidad bastante cercana. Entonces, allí se crea una presión. Yo creo que si vemos los candidatos, casi todos son conocidos, ¿verdad? Los de los partidos importantes ya son conocidos. Ahí, como me voy a meter un poquito, sí. Poner la papeleta. Pues yo que me dedico al periodismo ya días, yo a varios no los conozco. Número uno. Sí, pero de todos modos, aunque los conociera, iría a votar por ellos. No, por eso le digo que estoy hablando de los partidos tradicionales. No, correcto. Con candidatos conocidos. No es que usted dijo eso, sí, de los partidos tradicionales. Pero en esa sábana hay un montón de gente, con todo respeto, que de algunos no me sé el nombre. Y yo sé que mi chamba es saberme el nombre. Pero algunos, mucha gente que está viendo, ¿quiénes son? Yo tampoco los conozco. No da la retención para repetir los 15 nombres. ¿Don Ramón? Por ejemplo, estaba viendo, el primero es el PAC, ¿verdad? El PAC. Ya no sé el PAC de quién es. El PAC se desprende del otro PAC. O Salvador se desprende del PAC. Claro. Ahora, mire. No, y vamos se desprende la Democracia Cristiana. Sí. Okay. No sé si hay más parientes ahí. ¿Y la UD? ¿Y la UD? Bueno. No, la UD es genérica. El otro día había una gran discusión, y es algo que hacen los políticos, que qué posición, quién se benefició con eso. Mire, yo creo que al final, si lo vemos desde ese punto de vista, los más conocidos se beneficiaron de eso, porque si usted abre la papeleta, en el centro está Libre y Salvador, o sea, Xiomara y Salvador, y por ahí a la derecha va Yani, y en el extremo Tito Afura, que es la tendencia donde nosotros que escribimos de izquierda a derecha podemos tener más cercano. O sea, ahí no va a haber mayor diferencia, pero como le digo, la gente ante tanto desconocido va a votar por alguien cercano, alguien que conozca.
Y les voy a contar algo, aquí les voy a dejar otra para discusión. Fíjese que entre los 4 partidos grandes, Partido Liberal, Libre, Salvador y el Partido Nacional, el candidato menos conocido a nivel nacional es Tito Asfura. ¿Por qué? Porque él ha sido alcalde de Tegucigalpa, muy conocido aquí en la región central, pero en otras latitudes no es tan conocido, porque tiene la particularidad de que no ha hecho nunca campaña publicitaria. Entonces yo creo que como están los números, él tendría ahí un espacio de crecer, en el sentido de que si lo conocen y conocen algunas de sus propuestas, pudieran aceptarlo. Igual, todos los demás están haciendo una campaña intensa y quiero reconocer aquí a los amigos de Julio, del Partido Libre, creo que están haciendo una buena campaña. Creo que Xiomara está haciendo una buena campaña, inteligente, y al final el trabajo de la estructura, el trabajo día a día tiene rédito. Sí. Entonces son los 2 partidos que yo veo con más posibilidades. El Partido Nacional, una estructura fuerte, con un equipo probado y que ha estado ganando elecciones, y el Partido Libre, que está con una estructura sólida y tiene oficio. De ahí el otro que podría ser pensar que tiene caudal, Salvador Narrala, el tema es que no tiene ese oficio. Y la gente que dirige ese partido ahora son empresarios. Y ya hemos visto históricamente todas esas cruzadas de empresarios metiéndose a la política que no han sido muy exitosas, ¿verdad? Porque es otro oficio. A veces menosprecian el oficio del político. Sí, y es todo un conocimiento, ¿verdad? Sí. No todos los políticos son mentirosos y corruptos, claro. No. Ahora hay ciencia política en las elecciones y en las campañas, bastante. Entonces, y el Partido Liberal, que sí tiene oficio, pero tiene un grave problema. Creo que tiene el tema del Partido Liberal, su crisis es más un boicot que se le hace al candidato del Partido Liberal, y yo creo que no debería ser, ¿verdad? Porque muchos pensamos y recordamos el Partido Liberal como era, quisiéramos verlo de nuevo. Imagino que Raúl quisiera eso, ¿verdad? Siempre fue un partido de facciones, pero al final coincidían. Bueno, yo pienso que son 90 días de campaña. Y usted, al igual que Julio, que son expertos en esto, saben que han habido cambios en la historia, no política, de los países, que de repente las cosas cambian. Sí, claro. O sea, hoy, para mí, nadie ha ganado. Bueno, claro, hay que hacer la campaña. Es como una carrera de caballos, ¿verdad? Los caballos tienen sus números, ¿verdad? Su historia, pero al final el que gana es el que corre mejor. Y es lo que va a pasar acá. Sin embargo, mire, yo algo que decía Julio, que no hay propuestas. Realmente los planes de gobierno y propuestas al final no ganan la elección. Lo que gana la elección es ciertas ideas que se vuelven emotivas y hace que la gente vaya a votar. Por eso esos grandes planes no funcionan, pero sí algunas ideas que hacen clic con el sentimiento de la gente. Y en eso hay que saber qué es lo que siente la gente. No solo lo que piensa, porque el hecho de salir a votar es un hecho de emoción. Yo me acuerdo una frase de Carlos Roberto Reina en campaña que decía: si despertamos la emoción liberal, tenga seguro que vamos a ganar. Pues no se trata de ideas racionales, es algo emotivo. Es como el fútbol, ¿verdad? Si ustedes no sé de qué equipo son, si son del Motagua y pierde el Motagua, no va a dejar de ser Motagua porque perdió. No es un tema racional, es un tema de sentimiento. Igual pasa con los partidos políticos. Entonces, pero sí hay ciertas ideas, ciertas cosas que la gente quiere ver ahí para que le resuelvan su problema. Y es lo mismo de siempre. Es un tema de ingreso. En un país tan pobre, el ingreso es fundamental, que viene por un empleo o por un financiamiento para un proyecto,
un negocio, pero sobre todo un empleo bien pagado. Entonces la primera necesidad de la gente. Y este es el tema de la inseguridad, que sí fue manejado en el 2013 y le dio la victoria al Partido Nacional, pero ahora vemos cómo aparentemente las bandas criminales se han reagrupado y están volviendo a hacer incidencia. Y yo preguntaría, mire, para todos los que odian a Juan Orlando Hernández, porque hay mucho de eso, hay mucho odio visceral. En el futuro, ¿quién se va a hacer cargo de lidiar con el crimen? ¿Hay alguien que lo haga así como lo ha hecho él? No sé. Yo recuerdo en gobiernos anteriores y un gobierno que yo estuve, que cuando discutían en la mesa, habían unas bandas en el norte que mire que dijo el presidente, no, yo no me meto con eso. Olvídense, vean, hablen con las Fuerzas Armadas y con los gringos para que resuelvan. Tal vez fue inteligente para él, pero ahora en la situación en que estamos y viendo cómo está resurgiendo el tema de la criminalidad, esas incautaciones de droga, ¿qué va a pasar? Pero eso no después? tendrá un propósito del gobierno. ¿El qué? Volverlo a poner en la mesa eso y volver a crear miedo para que voten. ¿Y dónde va a sacar el gobierno 2.000 kilos de cocaína? O sea, eso es algo que hay un seguimiento y usted sabe quiénes intervienen ahí en el tema de inteligencia. No es el gobierno de Honduras. No, mire, esos son leyendas urbanas, decir que el gobierno inventa cosas. Es como, ¿se acuerda la vez pasada cuando hubo aquella masacre en Chamelecón? Chamelecón. Que dijeron que se la había inventado el Partido Nacional. No, sucedió casualmente y es que venía creciendo esa vorágine de violencia y las pandillas. No, mire, yo creo que hay que analizar con frialdad la realidad y no pensar que todo lo que ocurre es que alguien lo planificó. Mire, yo que he estado en varios gobiernos le digo, muchas cosas que suceden son casualidad y la gente, alguien dice, ese se lo pensó, lo planeó. Y a veces suceden así. No, lo que yo digo es que sí, el tema de la inseguridad está aumentando y el país tiene que pensar qué va a pasar después. ¿Verdad? Vamos a volver a una situación como la que teníamos hace 10 años. Son temas que como usted dice, ahorita la inseguridad está como controlado, pero yo veo que está creciendo un poco. Raúl, una de las cosas, me dice maestro, es la falta de experiencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque realmente son nuevos. Ya hubo muchas dificultades de carácter organizativo y también problemas de no oportuno el financiamiento en las elecciones primarias, cosas que no se podrían dar en las elecciones generales. Entonces, la experiencia acumulada que hay en cada uno de los partidos políticos, yo he visto en el Consejo Consultivo que hay gente que conoce todo esto, ojalá que contribuya a una organización realmente puntual y efectiva en el día de en el transcurso de la organización para el día de las elecciones, porque la mayoría de las cosas se concentran en el problema del TRED, en el problema de las comunicaciones, si va a ser puntual, si va a ser rápido o no va a ser, pero antes de eso hay toda una cadena de acciones que hay que hacer que no deben fallar y que tienen un tiempo límite de que a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana debe estar la urna en los 6.000 o 7.000 centros electorales que van a haber. Y yo creo que allí deberíamos de hacer uso, el Consejo Nacional de Elecciones, de toda la experiencia acumulada. Yo siempre he sentido que Adán Palacios era un experto en geografía electoral. Yo le pregunto a los que han estado en el Consejo, en los tribunales, ¿quién sustituyó a Adán Palacios? Porque todavía se está gravitando sobre esa geografía electoral que dejó Adán Palacios. Y uno se encuentra que en el periodo de Marlon Escoto cerró una gran cantidad de centros educativos que aparecían como centros electorales. Entonces eso también necesita una buena revisión y ahorita en estos 3 meses, yo digo 2 meses lo más, necesitan verificar si realmente
de un centro electoral determinado puede haber conectividad para transmitir resultados o no, y en qué momento, porque en el momento de las elecciones va a haber una saturación de medios para mandar la información, y puede hacer que en un día normal, así tranquilo, sí funcione la conectividad, pero en un día así de alto trajín no se haga. Yo creo que todas las cosas deben de ser puntuales, que ahora deben de buscarse resolver. Yo en la otra cosa que pensaba, líder, en las propuestas es el 29 de noviembre, ¿qué necesita el país que hacer? Mire, hay temas puntuales ahorita que no necesariamente son los estructurales que hemos tenido, sino que hay otros nuevos que se ocupan acuerdos para resolverlos. Por ejemplo, a mí me preocupa la ENE. O sea, la ENE, mientras fue una empresa que manejó producción, distribución y consumo, nada más que en otras condiciones de demanda de energía, la ENE funcionaba. Cuando se le ocurrió que aparecieron los térmicos que ya vendían ellos por otro lado, la ENE ha venido en un proceso de degradación terrible. Y mire, la ENE es un sangrado fiscal del Estado. Yo cuando escucho decir que tiene 70.000 millones de deuda una empresa del Estado, ¿quién es responsable de esa empresa del Estado? ¿Quién va a acudir por ella? Tiene que ser el Estado. ¿A consta de qué? A consta de disminuir presupuestos para educación, para salud, para infraestructura o para otro. Entonces, yo sí creo que en estas elecciones debería de pensarse en eso. Puede hacer que la población no lo piense para votar como tal, no sea el enganche para llevarlo a votar, pero las consecuencias las va a haber ahí como por el mes de marzo. Sobre la ENE es necesario un acuerdo, y no solo un acuerdo interpartidario, sino un acuerdo con grupos empresariales, con grupos de presión empresarial que se benefician un sector mucho de eso, del problema del ENE, y otro sector realmente desafectado porque compran una energía cara. Me parece a mí, prorrogando el problema de la ENE me parece a mí un poco irresponsable. Sí, hay temas que se resuelven desde el gobierno y que le aseguro que la población en este momento no es un tema para ellos electoral. No creo que la gente vote por quien crea que va a resolver el tema del ENE. La gente vota por quien crea que le va a resolver su problema económico, de ingreso, de seguridad, tal vez de salud y educación para los hijos, y pare de contar. Y estoy de acuerdo con usted, el siguiente gobierno tiene que hacer un gran acuerdo, pero vea, no solo es político ni de los partidos, como usted dice. ¿Quiénes son los culpables de la situación de la ENE? No solo son los políticos, sí. Está el sector privado. La ENE es lo que ellos han hecho que sea, ¿verdad? Entonces tienen que sentarse y definir qué va a hacer en adelante, cómo va a tener el país el suministro de energía seguro, estable que se necesita, y que decidan si lo van a generar desde el sector privado, con el gobierno o cómo, porque realmente es un tema de país. Lo que pasa es que hay mucha gente que se ha hecho muy rico, o sea, más de lo que esperaban. Obscenamente rico. Sí, mire que Honduras es uno de los países más desiguales de América. Eso quiere decir que la riqueza está concentrada en unos pocos. Entonces tenemos 70% de pobres. Y dicen, mire, no hay suficiente ingreso, no hay suficiente empleo, no hay una buena distribución. Y dicen, el gobierno es culpa del gobierno. Y los políticos tienen la culpa porque en campaña ofrecen que son todopoderosos y lo pueden resolver todo. Pero hay temas que no lo pueden resolver. El ingreso de la población no es un tema solo del gobierno, claro, es un tema del sector privado que no invierte. El otro día yo hablaba con un banquero y me decía, mire, nadie está yendo a tomar préstamos, todo el mundo está ahorrando el pisto que tiene. Entonces usted ve declaraciones de ciertos grupos empresariales que no quieren que nada cambie, porque les va muy bien.
Hay grupos empresariales, y ya lo vieron hace poco, que no quieren que venga inversión extranjera fuerte, porque sería una competencia difícil para ellos y los haría sacar su dinero de los bancos, y no lo quieren hacer. Mire, usted dice que va a haber un movimiento económico aquí con la campaña. Sí, porque creo que es una de las pocas cosas en que sí los hondureños, los que tienen dinero, les gusta invertir, porque saben que más adelante van a tener diputados, por ejemplo, o van a tener amigos en las cortes. Eso ocurre. Y esa es la inversión que hacen. Entonces yo creo que hay que dejar las cosas más claras, o sea, ser sinceros, sentarse y decir, ok, yo influencio en las bancadas, yo influencio en estos otros sectores, como sector privado, yo pongo plata, el gobierno decide políticamente, los partidos de oposición tienen que ser parte de la decisión y tener una decisión entre todos. Tal vez no va a ser la mejor, no creo que eso se resuelva de un solo, no es tan fácil. Sí, sí. Ni creo que los organismos nos van a venir a resolver. Estamos cansados de seguir recomendaciones de organismos financieros. ¿Desde cuándo? Acuérdese, desde los 70s, y seguimos siendo pobres. O sea, no quiere decir que ellos tienen todas las soluciones. Los países que han avanzado son los que buscan sus propias soluciones. Y yo creo que lo mejor es un acuerdo de país, sentarse. Hay gente capaz en el país que puede recomendar qué hacer. Entonces, el problema es que muchos saben, pero no lo hacen porque entonces afectan algún interés económico. Esa es la pura verdad. Entonces, yo por eso ya nos metimos a otra cosa, pero de cara a la elección la cosa es más simple. Es votar, la gente va a votar por las ofertas que sientan que le van a resolver sus problemas. Y mire... y eso es asistencialismo. Así es, pero ¿qué puede esperar cuando tiene una población tan pobre a nivel de subsistencia? Mire, aquí una de esas comidas rápidas que vende pollo, pone una oferta donde va a regalar pollo y la gente se mata por ir ahí. La gente tiene hambre. Y mire, los gobiernos más o menos en diferentes momentos ha dado alimentos, bolsas de comida, ayudas. Mire, eso de las ayudas sociales, si no la inventó el Partido Nacional, eso viene desde antes, ¿verdad? Que se ha puesto de otra manera, pero la gente siempre necesita. Entonces tiene que ser asistencialista un gobierno, porque si no, no votan por ellos, por ese partido. Entonces hay que trabajar sobre las realidades. El Partido Nacional, fíjese que ha tenido un cambio que le ha beneficiado, porque antes de que era un partido que se reunía con grupos de poder y tomaban las decisiones ahí, en un banco famoso tomaban las decisiones, es lo que cuentan. Ahora... ¿Es lo que cuentan? ¿Ah? Eso es público. Entonces, ahora no, ahora hay más debate y ahora van a la calle también. Antes el Partido Liberal, la izquierda iba a la calle, ¿verdad? Pero ahora los nacionalistas también. Entonces ha cambiado, ha evolucionado, y uno de sus programas banderas es un programa social. Antes el Partido Liberal era el partido de las grandes conquistas sociales. ¿Dónde quedó? Y fíjese, Raúl, me da tristeza ver que ahora el Partido Liberal, por lo menos una facción, parece que defiende los intereses de grandes grupos de poder. Y no era así el partido. Y esa es una de las razones por la cual ha decrecido. Porque Libre se establece y crece, no solo es por su mensaje radical, es un mensaje contra el sistema, contra la injusticia del sistema. Entonces, eso hace que crezca. Y el Partido Nacional se salva y se mantiene porque cambió. Se salva. Abrió. Sí, se salvó de la debacle del Partido Liberal. Mire, Partido Liberal, Partido Nacional, similares. Mire, yo me acuerdo cuando yo estaba con el Partido Liberal, todos decían, es que esos cachurecos son bien organizados, que son aquí. Ahora que estoy, es lo mismo, un poquito diferente en estilo, pero al final han sido los dos partidos tradicionales que han gobernado, pero tenían una virtud. Cuando había un grave problema de país se ponían de acuerdo. Ahora yo no veo que haya una crisis, lo que sea, y que puedan llamar a todos esos grupos o a unos que gritan, que se enloquecen. ¿Cómo se va a poner de acuerdo con ellos para resolver problemas de país? Ahora, ¿por qué se rompió eso? Bueno, yo pienso que, creo que para el golpe de Estado hubo varios factores que generaron eso. Creo que se querían hacer cambios y de repente
quisieron hacer cambios muy radicales. Y el pueblo hondureño al final es más conservador de lo que parece. Sí, Es conservador. Entonces no se resistió a esos cambios y hubo varios grupos económicos y otros que presionaron y se dio un golpe de Estado cuando nadie podía pensar que iba a ocurrir, ¿verdad? Y el hecho de ocurrir un golpe de Estado de esa manera hace que nos castigaran tanto la comunidad internacional, nos castigaron a todos los hondureños. Los 4 años de Pepe Lobo pasamos en un debate, sobreviviendo a duras penas, ¿verdad? Hasta que se pudieron sentar en la mesa y hacer un arreglo, y ahí nace el Partido Libre. Eso dio paso a que siguiera el proceso democrático. Y yo creo que no hay que hablar solo de lo negativo, Julio. Mire, creo que los hondureños hemos dado ejemplos también. Fíjese, salir de esa crisis del 2009 y volver al proceso democrático e ir a, ¿cuánto? 4 elecciones para mantener el sistema democrático, aunque hayan protestas, aunque haya gente que diga otra cosa, pero son 4 elecciones con resultados que al final han sido reconocidos internacionalmente. Honduras no es Venezuela ni es Nicaragua. Entonces, eso hemos logrado. Aunque las del 2017, muchos organismos internacionales dijeron que las elecciones debían repetirse. Mire, ahí ni siquiera se entendían ellos. O que se daba por baja calidad técnica. Sí. Que son sospechas. Mire, yo le voy a decir algo. El problema es que había tanto debate y había la oposición señalando fraude desde hace mucho tiempo, antes de que realmente hubiera alguna evidencia, que se creó esa atmósfera. Y lastimosamente la elección fue muy cerrada. Entonces, ahí fue el desastre. Yo le digo, yo estaba midiendo y a mí me salieron los números apenitas arriba del Partido Nacional. Y no fue la primera vez. Cuando ganó su líder, Mel Zelaya, me acuerdo que yo estaba... Tempranito sabía usted que ganaba Melito. Así es. Los últimos días vimos un crecimiento de Mel y yo la avisé, pero como yo era nuevo trabajando con el partido, no me creían mucho. Además era sospechoso. Sí. Con usted. Mel es mi amigo, era mi líder en ese momento en el Partido Liberal, ahora es mi amigo personal, orgullosamente. Está bien, lo felicito. Creo que Mel es un político habilidoso, inteligente. Y entonces yo les dije que iba a ganar cerrado por 4 puntos, porque en aquella época 4 puntos era cerrado. 4 puntos sí era cerrado. Y mire que cuando contaron, porque no terminaron de contar, no, se quedaron con la tendencia, al final la aceptaron. Quedaron como 2.500 urnas. 3.7% fue la ventaja de Mel sobre Pepe Lobo. Y yo había pronosticado 4. Entonces, se lo cuento como anécdota porque realmente, mire, cuando se aplica el método científico y se usan las técnicas adecuadas, funciona. El tema es cuando los datos se usan para hacer campañas publicitarias. Ahí se puede decir cualquier cosa y se manipula. Pero los datos usados estratégicamente y obtenidos seriamente sirven bastante. Y por eso le digo, en ese momento yo le digo que a pesar de todo Juan Orlando estaba ganando por un pequeño número, por 2%, y se dio, y vea que en esa elección el Partido Nacional sacó 1.4 millones de votos. Nunca había sacado eso, pero era lo que esperábamos. Lo que no se esperaba era el crecimiento de Narrala que se dio por la debacle del Partido Liberal, donde los votantes liberales, los diputados, mantuvieron sus votos, pero hicieron un acuerdo para que votaran por Narrala. Y hubo un trasiego de votos porque no querían desperdiciar el voto en el candidato del Partido Liberal que sabían que no iba a ganar. Entonces se dio algo, no digo espontáneo, pero sí armado a nivel local, y eso hizo que fluyera más gente a votar por Narrala. Entonces de 1.100.000 que esperábamos, llegó a 1.300.000 y algo. Entonces, eso fue lo inesperado, pero sí, en mis números, ahí no sé si hubo fraude o no, pero sí la tendencia daba que ganaba el Partido Nacional. Yo le digo algo también, hay una... Por los famosos votos rurales. Sí, fíjese, porque al final entraron, pero yo todavía los números que tenemos en esos departamentos de Gracia, Intibucá, esa zona rural, el Partido Nacional es muy fuerte, ¿verdad? En las zonas urbanas no es así, excepto Tegucigalpa.
Por ejemplo, en el norte, Fuerte Libre y el partido de Narrala, que no sé si van a poder llevar los votos al final, y el Partido Nacional tiene también su masa. Y estaba viendo los últimos datos que los candidatos a diputados nacionalistas están bien posicionados en Cortés. Yo me sorprendí. Son conocidos, yo dije, ya están bien, no, pero a mí me sale ahí los Chedrani y otros amigos salen bien. ¿Qué pensás, Julio? En el caso particular de Cortés, te sentí que... en las últimas dos elecciones... Solo déjame, cuando el doctor Espinosa dijo de este posicionamiento de algunos diputados nacionalistas en Cortés, no que dudaste, sino que la pensaste. ¿Se incomodó? No fue una incomodidad, sino en creer o no creer, creo. Dudó. Sí, mira, Cortés, yo recuerdo allá por el 2013 que yo platiqué con el distinto presidente Callejas en el Hotel Sula. Y entonces me dice a mí Callejas así, gran abrazo te dio en aquella esquinita. Me dice, ¿cómo ves vos, Cortés? Y a ver le dije, mire, Cortés es tierra de nadie. Y me dijo Callejas, cierto, me dijo, pero vamos a ganar nosotros por la estructura partidaria. Y la ganó Narrala sobradamente, sin estructura partidaria. Y después del 2017, con estructura partidaria, que era la de Libre, la volvió a ganar. Yo veo Cortés que también esta vez es tierra de nadie, porque incluso yo vi el candidato a alcalde que ganó allí, que apenas ganó con 32,000 votos en las elecciones primarias. O sea, Cortés, todo ese flujo de población migrante que está llegando a Cortés, por lo general no tiene identidad partidaria permanente, sino que es... Sí, de acuerdo, es complicado. Es Cortés. cambiante, es intermitente. Ahora, yo lo otro que creo es, el candidato del Partido Nacional va a poder atraer el voto que normalmente ha traído el Partido Nacional con las mismas banderas que tiene el gobierno actual, porque cuando yo lo miro al candidato del Partido Nacional, lo miro muy tributario de la política que ha tenido este gobierno. Explícate qué es muy tributario. O sea, no plantea nada nuevo, sino que va a seguir haciendo las mismas cosas que este gobierno ha hecho. Bueno, yo a papi hasta ayer lo vi que habló. Y ya ¿Cierto? ¿O no? Ya fíjate, ¿Viste cómo la risotada que se tiró el doctor Espinosa? No, me río porque usted ya va metiendo... No, yo lo he escuchado hablar al señor Azpura en la campaña preelectoral de estas que había ahorita, yo lo he escuchado. Mire, yo le voy a decir algo. Hablar. Todo juega, la estructura y todo, pero no siempre todo hace clic. Lo que ha pasado en San Pedro Sula es que el candidato a alcalde trabaja por su lado, los diputados por otro y cada quien por su lado, y es sálvese el que pueda. Y se han olvidado el candidato presidencial. Los estimados que teníamos la última vez en San Pedro, que teníamos una gran cantidad de votos, pero de los nacionalistas que iban a votar, solo votó el 36%. Y de la gente de Narrala votó el 87%. Bueno, cuando hablamos de la gente de Narrala, hablemos que los liberales y los de Libre fueron a votar por Narrala. Aclaremos eso. Pero y otros que son simpatizantes de él. Claro. No sé, hay gente que... Pero la fuerza Narrala tenía Libre ahí en la última elección. Bueno, sí. Y ojo, una vez hicimos una cena, 10 amigos, todos liberales, y todos, de los 10, solo yo voté por Luis. Los otros 9 fueron a votar por Narrala. Eso pasó en la última elección. Claro. Sí, cuando ven que un candidato... El voto útil. Por eso es importante algo, mire, con el Partido Liberal. Yo no creo que el objetivo, por ejemplo, cuando viene Yanni de regreso y toma esa cruzada de recuperar el partido y que todo el mundo decía que él no podía ganar, que era mentira, y gana la interna. No, voy a aclarar algo aquí públicamente. Don Ramón Espinosa, con quien tengo una estrecha amistad, siempre me compartía sus encuestas y siempre me dijo
que en el Partido Liberal ya ni iba a ganar. Es la verdad. Bueno, no siempre le compartía, le daba los datos del Partido Liberal. Por eso, sí. Pero bueno, mire, sí, porque... ¿Tiene miedo lo vayan a juzgar hoy? No, y no es nada malo. No, mire, a mí me interesaba que ganara Jan, porque creo que es recuperar, está más apegado al espíritu liberal y la tradición de su papá, a todo lo que hizo por el partido. Mientras que los otros candidatos, el otro amigo suyo, es una cuestión más de ego personal, o sea, y vea que lo que han hecho es llevar al partido liberal a ser cada vez más pequeño. Entonces yo creo que en el caso de Jan, él debería ir hasta el final y lograr todo lo que pueda con su partido, porque esa es su tarea. Yo no creo que el objetivo de él era ganar de la primera, como en golf, hacer un hoyo en uno. No es sencillo, sino que hay que construir eso. Y ya ganó una interna, ya tiene los sellos del partido, ya tiene la estructura y le debería tocar hacerlo más grande. El tema es que si se une antes, me parece, puede ser que le vaya bien, puede ser que no. ¿Qué pasa si se une y pierde? ¿Qué ganó? Yo siento que mejor subir los activos del Partido Liberal y según cómo le vaya con diputados y alcaldes, con quien gane pueda negociar para hacer gobierno, con quien gane, pero mantiene la identidad como liberal y permite que el Partido Liberal se vaya recuperando. Si es absorbido por otro partido, creo que hasta ahí llegó y va a ser un partido pequeño como los otros. Y va a volver el bipartidismo, que va a ser solo el Partido Nacional con Libre. Entonces, eso es lo que yo pensaría para que valga la pena el esfuerzo que se hizo en una interna, en volver a tomar el partido, ganar una interna y poder continuar ese proyecto. Ahora, mire, en el caso del candidato del Partido Nacional le voy a decir algo y se lo digo sin ningún sesgo. Tito Afura es un buen candidato en el sentido de que usted interactúa con él y le simpatiza inmediatamente. Él tiene ese carisma, esa naturalidad. Uno llega y él se levanta y le da la silla. ¿Sabe cómo lo conocí yo? Una vez andábamos en Guajiquiro con el expresidente Lobo y yo salí a tratar de hablar por teléfono, ahí no entra la señal y no me podía comunicar. Entonces sale él y me dice, papito, mira, la señal no funciona, pero toma mi teléfono que es claro. Yo no tenía claro en esa época y me lo da y todo, él bien amable y no nos conocíamos. Así lo conocí, espontáneo. Entonces tiene esa facilidad. Ahora, él necesita una estructura eficiente y un trabajo sólido, alguna propuesta, pero también él tiene su identidad propia. Fíjese que hay una diferencia. Juan Orlando Hernández tiene una calificación que ahorita no anda muy bien, ¿verdad? Por todos los ataques que ha recibido tanto tiempo, pero la calificación de Tito es muy superior en opiniones de la gente. Si los juntaran y dijeran que es lo mismo, no habría esa diferenciación. Y además, estábamos analizando números, los candidatos que más atraen independientes son Narrala y Papi, Tito Afura. Xiomara menos, porque es un partido con un marco ideológico, un sesgo político claro, a veces radical, que además yo los quiero felicitar, fíjese, de que veo bien la campaña de Xiomara, la estrategia se ve, dije que cuando hay una buena estrategia se ve, y es suavizar a la candidata, hacerla más fácil de llevar, más amable, hablando de los derechos de la mujer, yendo a la base. Vea que cuando hubo ese ataque de Narrala, cuando empezó a hablar mal de Mel y de ellos, la reacción de Mel fue tranquila, me sorprendió. Muy, muy comedido. Igual el hijo. En otra época hubieran dado, pero es parte de la estrategia. Suavizar. Eso se ha hecho muchas veces con los partidos que han tenido posiciones radicales, sobre todo la izquierda. Lo hizo Daniel Ortega, lo hizo el FMLN para ganar, suavizar a su candidato. FMLN sacó a Funes para que fuera alguien más
que lo comprara la gente. Eso lo están haciendo y además están trabajando. Yo veo estructura, veo trabajo. El otro adversario, que es el caso de Nasrallah, no veo eso. Veo, es un buen comunicador, pero hoy dice una cosa, mañana otra. Hoy dice una cosa que le suma a él, mañana dice algo que le resta. Entonces, por eso creo que se está quedando. Y en el caso de Tito Asfura, creo que vamos a ver la campaña, pero créame que yo sí le veo posibilidades de crecimiento bastante ahorita a Tito. Porque hay... A pesar de todo el cuestionamiento al Partido Nacional. Sí, porque la gente lo está viendo diferente. Y vea que la campaña es así, que él es diferente. Eso tiene un sentido, de que es un diferente a los políticos tradicionales, incluidos todos, igual los del Partido Nacional. Y además hay más de un 20% de gente que dice que no se expresa sobre Papi, no lo conoce. En el norte no lo conoce. El tema es, la campaña lo va a presentar, lo va a hacer conocido con un perfil que va a estar adecuado a lo que la gente quiere. Entonces yo creo que ahí va a crecer. Pero para no estar haciendo más cábalas, lo que sí estoy seguro es que la final va a ser, puede ser cerrada entre Xiomara y Tito Asfura. Eso es básicamente. Yo pienso que está empezando la campaña y que falta y que puede haber un cambio en la gente. Así decían de Vargas Llosa, que iba a ganar. Y al final perdió. Keiko Fujimori salió hace poco, a las 7, diciendo que había ganado. Y a las 2 horas nos vemos. Perdió por los votos rurales, Raúl. Bueno, por eso le digo. Perdió por los votos rurales. De todo lo que dijo el Hay doctor un Espinosa, elemento, ¿de qué estás Raúl, de acuerdo y en qué estás de acuerdo? Raúl, hay un elemento que pesa y que lo dijo un vicepresidente del Congreso. Yo no sé cómo lo captaron. Dijo, las últimas encuestas le dicen que de cada 10 hondureños, solo 3 simpatizan o están de acuerdo con el Partido Nacional. Hay 7 que están en contra. Casi era un mensaje a la oposición, arréglensela. Y ese en contra es anti-Jot, sin duda. En Honduras hay un anti-Jot profundizado. Ahora, ese anti-Jot va a pesar sobre la candidatura del Partido Nacional, yo creo que sin duda va a pesar. Y por eso es que a nivel de la base antipartido nacional o anti-Jot, al final va a terminar con un voto útil. O sea, ya no va a ser problema si el líder del Partido Liberal llama a votar o el líder del Libre llama a votar por uno como tal. Yo creo que ese anti-Jot, al final, ahí por octubre, va a decidirse. ¿Por quién vaya encabezando un partido de oposición? Mire, el Fuerajó, el Antijó, lo instalaron desde hace varios años. ¿Por qué no se ve ahorita funcionando? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más le van a decir a Juan Orlando? Yo le pregunto, ¿de qué falta que acusen a Juan Orlando Hernández? O sea, ya han intentado todo. ¿Se acuerda? Todos los años decían, ahora sí se va en tal mes, ¿verdad? Mire, y no sucede, porque no miden adecuadamente la fortaleza que tiene. Dentro del Partido Nacional, Juan Orlando es un líder fuerte y el Partido Nacional es grande. Y fíjese, le voy a contar algo. Pero es un líder temeroso. ¿Quién? ¿Le tienen miedo? Bueno, ¿quiénes? Los mismos líderes del Partido Nacional. A Juan. Mire, yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, diputados del Partido Nacional. Yo creo que usted solo habla con aquel señor Raúl Pineda. No, le digo, diputados del Partido Nacional. Diputados del Partido Nacional andan haciendo trabajo selectivo. Ajá. O sea, ya no andan pidiendo el voto, excepto en Tibucal, en Pira, creo que en Santa Bárbara también. En los otros andan pidiendo el voto picado. Ya no voto plancha. Porque hay diferencia entre los nuevos aspirantes a diputados que los asocian con el presidente de la República y los no. Mire, Ese es un factor que al final va a pesar. Mire, yo pienso que cuando hay nuevos candidatos, los de siempre, los que han estado ahí, claro, se resienten. No importa si es propuesto por Juan Orlando o no. Creo que es el hecho de que sienten que pueden ser desplazados.
al final, mire, la oposición ha perdido el tiempo atacando a Juan Orlando pensando que podía ser candidato. Él no es candidato. Yo creo que ha hecho un buen trabajo para contener ataques y evitar que le peguen a Tito Asfura, porque todo es contra Juan Orlando. Incluso tenemos grabaciones donde el mismo Mel Zelaya habla muy bien de Tito Asfura, Narrala también, y al que atacan y atacan es Juan Orlando. Mire, y llega cosas que son realmente que da pena, como cuando dijo el otro día, lo vio, que dijo que había que colgar a Juan Orlando de una soga. O sea... No he visto eso, pero dice que... Sí, ahí está el video. ¿Usted lo vio? Sí, claro. Mire, y eso dice uno, hombre, ¿y este hombre tiene algún principio moral? ¿O tiene algún límite? ¿Es cristiano? Uno no dice esas cosas. Yo puedo tener diferencias con usted, pero... También dijo que me era asesino. O sea, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo es, tiene límites. Y eso que no tiene poder. Y si tuviera poder, entonces hay cosas que la gente va a ver y la gente al final va a tomar las decisiones, creo yo. Hasta ahora, no es que hemos tenido de los mejores presidentes, pero muchas veces ha ganado el menos malo. Y yo creo que en eso hay que trabajar, hay que tener paciencia. Mire, Beto Reina decían que ya estaba retirado, que no tenía ninguna oportunidad. Lo habían convencido a él. Pero cuando nosotros hicimos las evaluaciones y él vino y empezó a darse cuenta, se lanzó. Y mire, casi 70 años y llegó a la presidencia. No lo pudieron detener después. Sí, entonces eso sucede. A cada quien se le llega su hora. Él contaba una anécdota, que una señora le dijo, doctor, le dice, al fin llegó. Sí, mire, y le dice, es que a todo chancho se le llega su Navidad. Eso fue lo que le dijo la señora. Mire, yo le digo que es cierto, falta hacer la carrera, esta campaña que va a ser rápida, corta, pero hay que tomar en cuenta los factores de que al final estructura, y hay algo que yo insisto, el oficio de hacer campañas electorales pesa. Los que creen que solo es de venir y poner dinero, bueno, usted conoce un medio de comunicación que ya lleva como 3 o 4 intentos de poner un presidente y ha fracasado, porque no es su oficio, no es en lo que son buenos. Hay un oficio electoral y político. Ese medio no es el que dirige Raúl, ¿no? No, creo que no. Y aquí diga. No, no. Eval lo dijo. No, pero yo no. Permítanme, voy a una pausa. Un momento sigo hablando con el licenciado Julio Navarro y el ingeniero Ramón Espinosa. Cuando hoy se inaugura la campaña política de los hondureños, 15 aspirantes, poner la papeleta para ir, que la gente se vaya ubicando. 15 aspirantes a la presidencia de Honduras. Ahí está, mire, 15 aspirantes. País tan pobre. Bueno, pero usted tiene la decisión con su voto. ¿Qué es lo mejor que conviene de esas 15 ofertas electorales que hay ahí? Usted con el voto va a decidir. Una pausa y continuamos desde la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Estos 90 días son para que los partidos que ya tienen una base puedan crecer. Sí. Y en eso tienen ventaja los partidos liberales, libres, fundamentalmente, también partidos liberales, uno no puede descartar de que haya un quiebre, porque todavía hay mucho liberalismo en Honduras, desencantado por las dirigencias que han tenido, qué sé yo, pero simpatías liberales como tal siempre las hay. Y Narrala es, contrariamente a lo que se creía hace unos 5 meses, está prácticamente, yo diría, estancado, y estancarse electoralmente es bajar. Y
De manera que yo hasta el momento no lo veo realmente a Narrala como un competidor real que puedan tener el Partido Liberal, como decía el maestro, y el Partido Libre y el Partido Nacional. Porque yo vi que solo puso 231 municipios, para, como él dice, que tiene 3 millones de electores, solo haber acreditado 231 municipios en todo el país, cuando dejó los municipios donde el Partido Nacional los tiene como municipios rurales y que son los que ganan las elecciones. Son aproximadamente unos 77 municipios muy rurales que le dicen que el Partido Nacional ha mostrado supremacía electoral en las últimas elecciones. Entonces, la otra dificultad que tiene, me parece a mí ahorita Narrala, como para poder elevarse a competir al nivel de los otros partidos, es que, contrario a lo que se consideraba que era un candidato sumamente espontáneo, sin compromisos con un lado ni compromisos con otro, sino que con más compromiso anticorrupción, porque ese su mensaje ha sido muy claro, que siempre lo ha propuesto. Ahora sí aparece él con un soporte empresarial, fundamentalmente de San Pedro Sula y de algún grupo económico de Tegucigalpa, que lo promueven como tal. Entonces, su discurso de qué puede hacer hasta el momento en el caso de Narrala no se ha visto, no ha propuesto nada, qué es lo que va a hacer, más que la lucha anticorrupción como tal, ¿va? Pero la simple anticorrupción no es suficiente para que pueda servir de enganche del electorado. Contrario a Libre y Partido Nacional, que ya tienen una estructura, el Partido Nacional yo creo que va a seguir promoviendo lo que hace JOT, va a seguir promoviendo las sedes. Las sedes no tienen la simpatía de la mayoría de los hondureños porque la ven como entrega al territorio nacional. Va a seguir promoviendo la bolsa solidaria con fondos externos. O sea, nunca antes había visto yo que los bancos internacionales prestaran para asistencialismo. Antes era muy claro eso, el asistencialismo se daba con fondos no reembolsables. Recuerdo cuando comenzó el PRAC, todo eso, etcétera, y el proceso de endeudamiento acelerado que va teniendo en el país para atender ese tipo de cosas. Y me parece a mí la división de poderes totalmente subsumidas por el Poder Ejecutivo, que uno lo puede ver, la judicialización de la política, que eso es la sospecha que hay, y yo no digo que no tenga razón o no, sobre el problema de los alcaldes liberales que aparecen ahorita, que puede hacer, dice que haya que judicializar las aspiraciones políticas de cualquier otro candidato que discrepe de las propuestas del gobierno. Todo eso se va a ver de aquí para allá. A mí me parece que todavía faltan unos sobresaltos en el proceso electoral, y es cuando este Consejo Nacional Electoral comience a depurar planillas. En todas las candidaturas ahí van personas que tienen cuentas pendientes con la justicia o también que son beneficiarios de contratos del Estado. O sea, por primera vez yo tengo la noción de que este Consejo Nacional Electoral sí va a poder tratar de depurar ese tipo de planillas, porque no debería de ser, debería de cumplirse la ley tal como lo dice, y no que lleguen personas con algunas ventajas económicas que se convierten en ventajas comparativas con el resto de los aspirantes. Y otro elemento que pesa todavía es que en libre todavía falta atar cabos. O sea, hay gente, por ejemplo, de Nelson Ávila, que sacó alguna cantidad de votos, que todavía no están muy comprometidos con Libre. Y en el Partido Libre puede hacer que, de acuerdo a su campaña que haga, pueda atraer el voto de los que se fueron con Luis, que también todavía no se integran dentro del Partido Liberal. Pero eso va a depender, me parece a mí, de la estrategia de campaña que maneje el Partido Libre.
porque a finales de octubre, creo yo, por ahí va a ser muy posible que dentro de la población electoral contraria al Partido Nacional pueda darse la perspectiva de un voto útil en contra del Partido Nacional. Aquí le escribe el doctor Ernesto Paz Aguilar, es canciller de la República. Le felicito, Raúl, excelente programa de buen nivel. Saludos a Julio y al ingeniero Espinosa. Esta campaña, algunos dicen que será similar a la del 2017. ¿Será cierto? Bueno, no creo que... Depende en qué. Si no se maneja bien y viendo la inexperiencia de las autoridades, puede haber conflicto. Sí. Yo le pregunto a Julio, por ejemplo, ¿usted cree que gane quien gane, los demás van a aceptarlo? No, el conflicto va a ser después. O sea, no van a aceptar nadie. Mire, siempre va a haber ese tema. Por lo tanto, lo mejor que puede pasar es que el que gane, gane por un margen que no tenga duda, primero. Por otro lado, hay que ponerse de acuerdo y aceptar todos, firmar algún tipo de acuerdo previo a la elección que permita tener esa confianza, esa tranquilidad a la población, de que el proceso electoral maestro, va a producir... ¿Quién puede convocar a estos partidos para que haya un acuerdo de ese tipo? Antes era posible, hoy yo veo que todas las instancias que desempeñaban ese papel de mediación prácticamente... Sí. Pues aquí solo que sea, al final... ¿Puede el COEP? La mayoría de sectores de la sociedad, ¿verdad? El problema es que el COEP últimamente pareciera que juega también su rol político, ¿no? Pero el COEP muchas veces lo escucho a favor del gobierno. Y en contra también. Bueno. Eso que dice el IC es también, Raúl, lo que sospecho yo que han de buscar los norteamericanos. ¿El qué? Que de aquí salga, de estas elecciones, salga un gobierno aceptable, pues, un gobierno sin problemas de cuestionamiento, de que cómo ganó, cómo perdieron. ¿Usted cree que eso le interesa a Estados Unidos? Yo sí creo que los norteamericanos están interesados que el primer interés de los en heredar un gobierno estable después de estas elecciones. El primer interés de los Estados Unidos es que haya un gobierno que sea buen aliado de ellos y de acuerdo con sus planteamientos, ¿verdad? Eso porque, mire que tradicionalmente en el mundo han apoyado gobiernos muy cuestionados, pero que les sirven a los intereses. El interés geopolítico de ellos es más que el interés en nuestro bienestar. Es una realidad. ¿Quiénes se van a preocupar por nuestro bienestar? Nosotros mismos. Entonces, por eso digo yo, deberíamos ponernos de acuerdo. Así como en el tema del ENE, en el tema de las elecciones. Mire, ya hemos hecho bastante. Hemos logrado 4 elecciones seguidas. Necesitamos que esto pase sin mayor crisis. Sé que es difícil. Hay preocupación por lo que pasó en el sábado antepasado en el tribunal, que agarraron a trompadas. Pero ahí fue falta de autoridad de los que estaban dirigiendo. Además, falta de experiencia. No previeron que al salir con eso se les iban a revolver todo eso. Además, mire, con esa gente, con ese perro amarillo, todos creían que iba a estar tranquilo. Todos se revolvieron. Entonces, ellos no previeron eso. Entonces, tienen que anticiparse, saber cómo se van a comportar para poder manejar la cuestión. A mí me preocupa que aún la elección anterior fue de tanto conflicto en el tema de la contabilización y el control de la elección y que había gente con experiencia, que ahora que hay menos experiencia, me preocupa eso. Por lo tanto, debería haber algún tipo de acuerdo. Ahora, que va a ser algo entretenido, va a ser. Ojalá no lleguemos a una crisis mayor, pero sí va a ser. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que se gane por una buena cantidad. Sí. Mire. Pero el muchacho siempre anda buscando eso, ¿no? ¿O no? Mire, yo le digo también que pues no es la primera vez que pasa eso. Pero ojalá que no. Me acuerdo una vez en una elección interna que hubo... Pero ojalá que no pase. Que en vivo transmitieron, ¿no se acuerda? Que le quitaron la urna a un muchacho y le metieron un tiro en la cabeza. Una interna del Partido Nacional. Sí, terrible. En tiempo de Llanora. Sí. Entonces, mire, yo lo que le digo es lo siguiente. Pienso que, como le digo, la lucha va a ser entre el Partido Libre
y el Partido Nacional, además de la estructura, van a pesar las figuras de los candidatos. Yo sinceramente creo que doña Xiomara está haciendo buena campaña, es una candidata que se ha ganado con justicia, creo que ya su desempeño la hace merecedora de esa posición, aparte de que sea la esposa de Mel, ¿verdad? Yo creo que ya la ven con sus méritos propios. Sin embargo, dado el tipo de candidato que es Tito Asfuri y la fuerza del Partido Nacional, creo que el Partido Nacional tiene como más posibilidades con Tito Asfuri ahorita. Hay que ver cómo va la campaña, pero sí. Y mire, le quiero comentar algo, con eso que dijo de las sedes. Es una creencia equivocada de que todo el mundo esté en contra. No se está hablando de sedes, está hablando de zonas de empleo. Se empezó en Choluteca, ahora es un concepto más amplio, donde se está ofreciendo una amplia variedad de empleos. En Choluteca, en lo que se organizó ahí, se dieron 4.000 empleos efectivos y se creó una base de datos para las futuras generaciones de empleo, de inversiones que se van a traer. Ahí, creo que se va a hacer aquí en la zona central, hay 70.000 empleos para eso. Entonces se está hablando de una zona de empleo. El problema es que si se ponen en contra de la primera necesidad de la gente, pueden tener un problema. Y las sedes de los puertos a los mares, ¿problemas o no? Y le digo otra cosa, si empiezan por ejemplo, a tratar de llevar el tema de constitución y soberanía versus generación de empleo, ahí pierden. La gente necesita empleo. Y hasta ahora, el único partido que ha presentado una propuesta de empleo, aunque sea debatible, es el Partido Nacional. Y hoy el Partido Liberal, porque vi el anuncio, está proponiendo 200.000 empleos, no sé. Pero una propuesta sólida la tiene el Partido Nacional. Y ¿pero qué? ¿Entregando el territorio? Pero Yani ha venido hablando de eso del empleo. Ojo, sí. Y Yani sabe de eso. Sí. Hay que ver si los otros candidatos saben de eso. Y Yani votó por las zonas de empleo aquella vez, cuando se crearon. Era diputado. Entonces él siempre ha creído en el tema empleo. No, ha generado empleo. Sí. O sea, no. Entonces, ahora, y los otros candidatos, ¿quién es el candidato mejor preparado? Con más capacidad. Seamos sinceros, en un país como este. Depende para qué. Pobre, pues para gobernar, generar empleo. Para hacer dinero, Mire, para gobernar hay que ser buen político. Para gobernar es buen político. Por eso vamos bien. No es ni el más alto, ni el más guapo, ni el más académicamente preparado. Buen político, no ególatra y saberse son otras habilidades. Entonces, no, yo sé que quiere que diga que Yani está bien preparado. No. Yo sé que está preparado. No, claro. Pues yo soy liberal, voy a votar por Yani, pero para mí el que tiene más capacidad. Sí, yo creo que tiene capacidad. Ahora, pero, como le digo, si eso fuera lo que la gente ve para votar, otra cosa sería, pero no es así. ¿Qué país de Latinoamérica es el segundo más pobre? Honduras. Bueno, entonces nos hemos equivocado a lo largo de la historia. Nos hemos equivocado haciéndole caso a todo lo que nos vienen a recomendar de afuera. Bueno, por eso, ¿verdad? Pero algo hemos hecho mal, muy mal, para estar... Sí. Por eso hay que hacer cambios. Usted dijo hace poco... Hay que hacer cambios importantes. Que hay 70% de hondureños pobres. Así es. Entonces algo hemos hecho mal, ¿verdad? Sí, pero todos, no solo los gobiernos. Mire, si el sector privado... Pero el que va a votar también. Sí, pero si el sector privado tiene plata, ¿por qué no lo invierte? En un país no cree en su país. Fíjese que yo me acuerdo, ¿se acuerda antes cuando no habían moles? Yo era un potrero ahí donde está el Multiplaza. Y la gente decía, ¿qué están construyendo ahí? Un gran centro comercial, un mall como Estados Unidos. Y decía, ¿y quién va a ir ahí si son tan pobres? ¿Y quiénes lo invirtieron ahí? Los salvadoreños. ¿Quiénes hicieron el otro? Los guatemaltecos. El tema es que nuestro inversionista nacional es temeroso. Está acostumbrado a guardar la plata. Porque aquí mucha gente ha hecho dinero prestando, pero no invirtiendo. Entonces nosotros necesitamos cambiar ese esquema. Porque si los gobiernos no son capaces de hacerlo.
Líder, si el gobierno le garantiza a los bancos 52% de intereses en tarjetas de crédito, el gobierno se los garantiza. ¿Para qué van a invertir en otra cosa? Pero antes era Entonces, más. es ahí es donde hay una culpabilidad Pero del mire, gobierno. antes era más, ¿se acuerda? Sí, 76, que Juan 75. Orlando pasó una ley con todas las bancadas Así es. para reducir eso, y eso fue una gran lucha. Y hubo protesta, pero 52% sigue siendo Claro. todavía Pero fíjese que... extremadamente especulativo. Pero hay que ver cómo es en otros países del mundo, porque la ventaja de tener una tarjeta de crédito es que usted tiene un préstamo instantáneo. Vaya, solicite un préstamo a ver cuánto le tarda si usted tiene una emergencia. Por eso todo el mundo usa tarjeta. Todos nos quejamos y todos tenemos tarjetas, ¿verdad? Pero mire, lo que yo creo es que, de nuevo, las soluciones del país tienen que tomarse en conjunto, ¿verdad? De la gente que pueda realmente aportar a una solución. De nada sirve estar criticando, estar atacando, de nada sirve. Yo creo, fíjese que en el tema este de empleo, que el Partido Nacional va a avanzar en eso. Tito Afura tiene sus propuestas también. Y yo lo veo a él como persona que es fácil de vender. Y la estructura del Partido Nacional ahí está. El Partido Nacional sigue siendo el partido más fuerte, aún. Y el candidato... Dice Toño Rivera que solo 3 de 10 están de acuerdo con el Partido Nacional. Sí, pero no quiere decir... Toño Rivera. Luego dice. Es que es un 30%, siempre ha sido así. Pero dígame una cosa, y es que los otros están a favor de otro candidato. Usted no gana con el mejor candidato del mejor partido, usted gana con el menos malo, el más aceptable. Porque si los otros son menos aceptables, usted vota por el que es más aceptable. Aquí no, como le digo, no son concursos de belleza ni concursos de inteligencia. Tenemos gente normal con virtudes, con problemas, y la gente escoge al que cree que le va a funcionar mejor para él, para darle ingreso, para generar empleo. Mire, y la gente, yo me acuerdo, don Jaime había propuesto, me acuerdo en una interna, yo lo critiqué, que iba a eliminar la pobreza de Honduras. Y dije yo, es un error, porque nadie cree eso. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo dice, pucha, si siempre van a haber pobres, no puede ser que... Pero si usted le ofrece mejorarle un ingreso y que va a vivir un poco mejor y le demuestra cómo, la gente lo va a creer. Y la gente lo puede comprar mejor. Entonces, la gente no es que va a dejar de ser pobre completamente, pero va a ser un pobre con un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, no se trata de no ser pobre, se trata de no ser miserable. Entonces, ese va a ser el debate, el ingreso. La seguridad puede subir, puede ser otro debate. El tema de salud. Mire, yo me acuerdo, después de todos los problemas de salud que ha habido, fallas que se pueden criticar al gobierno, etc. El tema de las vacunas, que se atacó tanto, ahora el tema de las vacunas está positivo. ¿Sabe por qué? Y no es por la comunicación, porque hay unos canales que todos los días todo está malo, todo está malo, todo está malo, pero a la gente ya no le hace. ¿Sabe por qué? Porque están viendo las filas vacunándose, aquel montón de carros, y el anuncio de cada vez vienen más vacunas, y ahora va a haber una tercera dosis y también vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que supera a cualquier crítica o a la comunicación negativa? Los hechos, que estén viendo aquellas grandes filas de gente que están llegando. Entonces, si nosotros respondemos a esas necesidades básicas de la gente sin tratar de Pero mucho de eso vender, tiene que ver con la comunidad internacional. También. Pero porque mire, la acción que hizo el gobierno para la pandemia y todo fueron los hospitales. ¿En qué terminó eso? El gobierno ahí demostró totalmente ineficiente, sin ningún compromiso, lo que sino pasó, que aprovechar lo que pasó fue que la recomendación, y yo creo que ahí fue falla. Mire, creo que OMS y OPS se equivocaron bastante en esta pandemia en diferentes momentos. Y una de las cosas que le vendieron al gobierno era que el sistema COVAX iba a ser lo que más funcionaba y además transparente, que nadie lo iba a criticar. Iba a haber suficientes vacunas, y no fue así. Porque las grandes empresas movieron por otros intereses las vacunas, por intereses económicos y de poder, y nosotros nos quedamos de últimos porque no hicimos la labor paralela, simultánea. Eso se corrigió después, y ya cuando hay contratos firmados empiezan a venir vacunas. Se acaba de firmar otro contrato con Pfizer. El único problema es que se confió demasiado
en el sistema de Naciones Unidas de salud, del sistema de la Organización Mundial de la Salud, y no cumplió a tiempo, pero gracias a Dios ya tenemos vacunas suficientes. Y vea cómo la gente ya antes había solo un 60% de gente que quería vacunarse, por todos los miedos que le hizo un montón de gente. Ahora el 80% o más de la gente se quiere vacunar. Vea las filas que hay. Entonces yo creo, y eso fue un éxito. Entonces ahora la opinión sobre eso es positiva. Y lo más positivo que tiene el gobierno es eso. ¿Y por qué? Mire, ahí siguen atacando y atacando, pero vean las filas de gente. Son hechos que no se pueden dudar. Dicen que fue Lenin el que dijo que los hechos son necios, que no se pueden negar. Y es una de las cosas que el próximo gobierno que salga debe sostener. ¿El que es la vacunación? Sí, la vacunación. Claro, y todo el tema de salud. Porque que es otro de los acuerdos que debe haber. ¿No? Claro, porque deben presidente reunirse con todos los candidatos. No, es que el presidente no tiene capacidad de convocatoria. Escucha, o con los que van a ganar, pero en este momento es el gobierno y el que tiene que haber una transición para la vacuna, desde antes de las elecciones. Porque el gobierno se instala el 28 de enero y debe haber una transición para la vacuna. Yo creo que el presidente se puede reunir con todos los candidatos, tal vez excepto uno que no quiera, pero con todos los demás. ¿Sí? Y no es que dicen que hay acuerdos entre el Libre y el Partido Nacional. Pues yo no sé si es cierto, pero... Sí, pero una reunión así a buscar, no creo yo que él tenga capacidad de convocatoria. Pero habría que buscar a alguien que convoque, que tenga capacidad de cómo arreglar estas cosas. Sí, pero es que... Porque, Raúl, el temor es que ese tema no es político. Porque... No, es político. Sí, pero Juan Orlando es el presidente. Y es un tema de país. Es un tema de país, por eso. ¿Y con quién te vas a reunir si no con el presidente? Aunque no quieras. No, ¿usted cree que el presidente no se reúne con todos esos líderes? Con algunos reúne. En privado. Con algunos con reúne. Todos. Pero para maniobras. Para maniobras. Excepto ¿Cuáles uno. son todos? Con todos excepto uno. Pero para maniobras. No para problemas de país. Por lo menos se comunican, no sé si... Pero sino para que, a ver, ¿a quién fregamos? Pero no para el país como tal, el post. Mire, por el país Libre tiene que sentarse con el Partido Nacional y el Partido Liberal y otras fuerzas a hablar en serio por el país. Libre ahorita es la segunda fuerza según mis números. ¿Según sus números? Sí. Que hasta ahora no me he equivocado. Entonces, ¿usted cree que Raúl ahí por noviembre va a tener que tener voto útil? Bueno, yo pienso que falta bastante. No, pero Raúl, mira, problemas remediales que se deben de arreglar aquí en Honduras, sí las hay. Mira, aquí tenés que eliminar la ley de secretos de Estado, que ha servido para una corrupción increíble en este país. Perdón, y en Estados Unidos... Eso no puede seguir, si no hay acuerdo. Hay información restringida en Estados Unidos. Ramón, si no hay acuerdo, volteó a ver para otro lado. Mire, y si no hay acuerdo, en Alemania, que es uno de los países que más habla de transparencia, tienen información restringida. Hay cosas que no pueden circular, sobre todo, perdone, mire. ¿Y por qué antes no se hacía eso? Con una situación con El Salvador, que para mí es una amenaza la actitud de ese presidente de El Salvador. No, es invento. Usted, El Salvador no tiene capacidad ni de matar cucarachas en la frontera. Bueno. Aquí cualquier país que intente cruzar la frontera, ahí están los norteamericanos. Por favor. ¿Y en el 69? ¿Dónde estaban? No, era créame. otra cosa. Hoy no. No, eso hay que verlo con seriedad porque igual que la vez pasada, la presión social en El Salvador obligó a ver hacia acá. No tienen a dónde ver. Porque es, pero ya los salvadoreños están llegando a través de las sedes. Van a querer llegar con fusiles si están llegando con el dinero a comprar territorio. Bueno, pero usted, dígame una cosa. Entonces, le aseguro que todos los que protestan, que tienen un pedacito de tierra, si viene un gringo con la plata, corren a vender. Pues le digo que la van a llevar para el caso de nosotros no debe ser la justificación. Julio, pero es que eso es la inversión extranjera. Esa es la... Entonces, ¿queremos o no queremos esa es bandera de campaña del Partido Nacional. Esa era la cosa cuando le decían de la bananera. Y los otros partidos protestan por eso. De las mineras. ¿Para vos eso va a afectar al Partido Nacional? Sí lo va a afectar. Mire, ve, hay una equivocación. Se montan en una estrategia de ataque con tema de zonas de empleo y que es una estrategia que lanzó el Partido No es que no Nacional. son zonas de empleo, son zonas de entrega del territorio de Honduras.
Ustedes la manejan como zonas de empleo. Fíjate cuál que es el gran atractivo, ¿no? Que al que llegue ahí le van a pagar 10% más del salario que pagan a nivel local. Óyeme, por favor, yo entrego el territorio del país por 10% Y los gringos más. que vienen y compran un terreno para camaronera, y es que se violaron la soberanía. O cuando viene una inversión minera y compra un terreno, una concesión, violaron la soberanía. O en las islas, cuando compran terreno. Mire, los terrenos de las islas, ¿dónde se ponen? No, pero los venden unas agencias de bienes raíces de Estados Unidos. Es que las sedes y hay un montón de gringos y extranjeros viviendo ahí. Esa es la inversión extranjera. Ahora, si no queremos la inversión tienen extranjera, institucionalidad. sí, pero Tienen tribunales, tienen esto, tienen lo otro. pero son otro país. Pues. Regidos por la Corte Suprema. Mire, hay que leer eso, pero yo lo que le digo es lo siguiente. Al final, lo que la gente quiere es empleo. Y hablemos, o hay empleo o se quedan con la soberanía y la Constitución. Eso que defienden, que no es cierto que se violan, porque hay leyes aprobadas, los que quieren el status quo, y que están bien. Como dijo Quintín Soriano, uno está con la panza llena, pero pregúntale a los que no tienen que comer, ¿qué creen? Si quieren ir a buscar el empleo que les ofrecen y que les están diciendo que les van a pagar Entonces hay que perder el país por eso. No, más bien lo ganamos. Claro, ganamos en inversión, vamos a vivir mejor. Mire, si Corea tiene esas cosas. Pero dentro Singapur, de un proyecto de desarrollo del país. Bueno, Y entonces, aquel proyecto de desarrollo del país no se ve. ¿sabe qué hace falta? Para el siguiente gobierno, sentarse y ajustar las cosas y tener consenso. Y lo que sí estoy de acuerdo, que en comunidades donde haya debate, hombre, hacer un plebiscito. Si quieren seguir siendo pobres y no tener empleo, pues está bien. Pero los que quieran, y la ley los ampara, que lo hagan. ¿Cómo vamos a competir atrayendo inversión si no damos otras ventajas? Si no, la inversión siempre se va a Costa Rica, a Panamá o a México. Víctor Wilson lo dijo, mire, estos chiles que voy a producir para Europa, si no hubiera este sistema que es tan atractivo, lo estarían produciendo en México. Es la realidad. ¿Quién es Víctor Wilson? Él es el de la Camaronera del Sur y el que dirige la zona de empleo de Próspera en San Marcos de Colón. O sea, ese va a ser Y les cuento más, tema de debate de la hay campaña. inversiones fuertes de bancos nacionales también. Entonces, ¿usted cree que están locos para invertir en algo que no funciona? Créame, eso va y eso va a dar. Lástima que esto No, por eso se le está digo, desarrollando. se están repartiendo el país. Pues. Pero va a beneficiar al candidato No, al nacionalista. país como tal no lo beneficia. Raúl. No, pero aquí, como Aquí es la campaña. Que las bananeras son esto, que el otro son otro. pero el otro bueno, aquí. pero eso en La campaña, bananera, ¿qué va a mire, ocasionar? La bananera benefició al país, trajo inversión y en la bananera pagaban mejor. Que hay gente diciendo, ahí nacieron la huelga y los grupos de izquierda que era una explotación. Sí, pero que había a cambio. ¿Quién paga mejor? ¿Un empresario local o un empresario extranjero? En inversión, cuando tiene que hacer exportaciones a países que le exigen ciertas normas de trato a sus trabajadores, de respeto a derechos humanos, de salarios justos. Y sanitaria. No, en eso yo estoy de acuerdo. En cuando usted No, dice Julio, que, si lo voy a convencer, mejor no digamos, es muy corto que el programa. el empresario hondureño es extremadamente Pero lo estoy en una tímido posición más y desconfiado. ideológica que tienen así, de que creen que no hay que dejar que entre el extranjero a invertir de esa manera. Bueno, pero en ¿qué tema de opciones campaña, tenemos? que es lo que estamos hablando, eso va a favorecer al Partido Nacional para usted. Es una oferta de empleo fuerte. Ajá, Julio. No, ojalá que el Partido Nacional haga la campaña en base a sedes. Y las repercusiones van a Zona ser de otras. empleo. Lo que le digo, Julio, eso no fue idea de la oposición, es idea del Partido Nacional. Y creen que eso va a servir para hacer daño. Si hubiera sido algo propuesto por la oposición para hacer daño, yo creo. Pero está diseñado de otra manera. Pero bueno, al final, mire, roguemos porque la gente que está en este Consejo Electoral tenga la sensatez, se haga De organizar. rodear de gente que tenga experiencia, hay que llamar a todo el que sepa para ayudar. ¿Que sepa Mire, de que qué? sepa de manejo electoral, de institucionalidad, hay mucha De gente organización. de todos los partidos. Y no se trata de comprar unas tablets. Mire,
los sistemas informáticos. Ese sistema de resultados, disculpe, ese sistema de resultados, ¿cómo van a darlo? Porque en Perú así pasó. La encuesta de boca diurna de los medios le da a Keiko a las 7 la presidencia que va adelante, pero el primer corte del tribunal a las 10, 11 de la noche pone al profesor el primero. Y de ahí que decían que en Perú iban a salir al día siguiente ya con el presidente, fueron semanas. Sí. Sí, porque, ¿va a pasar eso en Honduras? Bueno, no lo sé, pero lo que sí sé, que sistemas informáticos montados a la carrera no siempre funcionan. Es más, si usted ve, alguna vez ha ido a un banco donde le dicen que se espere, que están cambiando el sistema y que en unos días va a estar. Pasan semanas en un banco y no están, porque los sistemas necesitan irse adecuando, no todo funciona. Entonces no pueden hacer experimentos con el proceso electoral. Ahora, Raúl, la otra cosa que nos han metido a nosotros, que la eficiencia de un sistema electoral, la legitimidad, depende si a las 10 de la noche están todos los resultados. Y nosotros no tenemos ese tipo de tradición. Eso es vital, que tengamos resultados pronto. Siempre va a haber debate, pero entre más se tarden va a ser peor. Más desconfianza. Va a tener a la gente en las calles. ¿Se acuerda la vez pasada cuando quisieron invadir el Infop y sacar las urnas? Eso hubiera sido terrible si destruyen el material electoral, ya las actas y todo. Entonces hay que tomar medidas, y una medida es que tengamos resultados rápidos. Mire, yo creo que para tener resultados rápidos hay que tener un sistema. Mire, aunque sea traerlos en carros, en lo que sea, las urnas, porque hay sitios donde ni siquiera hay internet, ¿verdad? Que no va a funcionar eso así. Hay sitios donde supuestamente hay internet, pero es lentísima la señal, se viene y va. Bueno, aquí en la ciudad, ¿tiene buen internet usted en su casa? Sí, sí. Yo sí. ¿Tiene cable color? Sí, pero es que la gente debe entender, no, pero es que eso no es así. De acuerdo, aquí hay 3 que ofrecen internet. Bueno, ustedes saben de eso, pero la gente paga un paquete mínimo y quiere una super internet y eso no se puede. Se tiene que pagar por cada, usted sabe de eso. O sea, es lo que la gente muchas veces no entiende. Pero el tema es, no va a pasar lo mismo el 2017, aprendimos la lección o vamos a seguir en lo mismo. Yo tengo mis dudas, creo que se complica con tanta gente en el medio, esos 15, gritando, protestando. Ahí se van a dar gusto los medios, no se van a dar abasto transmitiendo tanta cosa. Yo veo, Raúl, sospechoso cómo Tito fue a la OEA. ¿Tito Afuna? ¿Por qué fue a la OEA? ¿Qué andaba haciendo Tito Afuna en la OEA? Saludando a Almagro. Está preparando el escenario para después de las elecciones. Que sean los nacionalistas los que van a la calle pidiendo el auxilio de la OEA para que declare. Pero no sé por qué es ese escenario, porque van a ir los nacionalistas a la calle. No, porque Tito fue a la OEA. No, pero si el Partido Nacional pierde, ¿a qué fue? Creo que tiene la suficiente madurez para aceptarlo. Pero yo no creo que pierda, a menos que sea en una situación de mucha O sea, duda. para usted hoy el Partido Nacional gana. Sí, gana Tito Afura hoy. Hoy se va a elección porque está con una ventaja de más allá arriba de doña Xiomara, de más del margen de error. Hoy sale una encuesta de paradigma, véanla. Esos lo mantienen ahí más abajo. Pero los datos que yo tengo están arriba del margen de error. Y hasta ahora, en ningún momento ha estado abajo Tito Afura. Y el Partido Nacional siempre han estado arriba. O sea, si alguien quiere ganar, tiene que cambiar eso en estos meses. Entonces, por eso le digo, si las elecciones fueran hoy, la capacidad de la estructura del Partido Nacional, y se lo digo no estoy haciendo campaña, lo digo como le podría haber dicho que va a ganar otro partido. Creo que si hoy fueran las elecciones, Tito Afura sería presidente. Pero no sé qué va a pasar en estos 3 meses. Si sigue la tónica, faltan 3 meses, sin duda. Sí. Donde los partidos, yo digo, Partido Liberal, Salvador, Libre, tienen que... Pero el mayor trabajo lo va a hacer Partido Nacional y Partido Libre. Salvador se lanzó hoy a las 6. ¿Ah? Salvador se lanzó hoy a las 6 en San Pedro. ¿Tiene chance de narrar? Siempre tiene posibilidades, pero yo creo que el principal obstáculo
de él para ganar una elección es el mismo. Salvador, el otro problema es que él siempre ha partido de un techo alto. Siempre ha vendido la idea de ese techo alto y eso va para abajo. Es el mejor vendedor de sí mismo. Entonces eso sin duda que... No sé, ¿verdad? Yo no lo conozco mucho, tal vez Raúl sí, pero creo que él no va a cambiar. Yo creo que usted más. Yo creo que usted más que yo. Poneme la papeleta. Con esa papeleta y los partidos chiquitos, si esta gente no saca no sacan ni 5,000 Después votos. de los 4 partidos, ¿qué le aparece a usted? Nada. Nadie. Casi ni me aparecen. Esos partidos aparecen en las encuestas. A mí casi ni me aparecen, sinceramente. Casi ni me aparece, quiere decir que alguien aparece. 1 o 2, tal ¿Quién vez. Que me sale en un porcentaje bajo. Creo que Edras aparece de vez en cuando. Creo que el partido... El perro amarillo también el PAC, aparece. Bien poco, pero el perro amarillo es más una burbuja. Ese no. Otro que aparece un poco, sí, pero sin posibilidades, creo yo, de ganar es el señor de los pollos, ese de San Pedro. ¿Que va para alcalde? Sí, pero no cerca de Calidonio. Creo Ahora, que Calidonio se va a reelegir. Edras, yo creí que Edras iba, a este momento iba a aparecer en algo, Pero ha perdido, no sé. pero no aparece, nada. No le veo tampoco. Y mire, le voy a recordar otra No, cosa. Edras, gracias a Dios, se salvó del COVID. Estuvo grave. Ah, sí. Bravo. Sí, grave. Por eso Edras ha estado retirado. Saludo a Edras y a Milagros. Gracias a Dios, Edras se salvó. El COVID estuvo a punto de quitarle la vida a Edras. Eso es lo que pasó. Por eso él ha estado retirado, porque estuvo grave, gravísimo. Eso es lo que ha pasado con Edras. Pero para Edras es bueno que ha dicho aquí el ingeniero Espinosa que aparece Sí, en las encuestas. me aparece ahí. porque es Ahora, alguien conocido. esta gente está reclamando, se pone la papeleta, por favor, y ponerlos a ellos al lado. Esta gente reclama que le den representación en las mesas. ¿Qué? Sí. ¿Tiene un amparo? Sí, Pero tanta gente... ¿Cuántas serían? 30 personas. Sí, pero para porque mí es un sí propietario sería- suplente. Eso puede ocasionar un gran reclamo y un desastre por el tema del control de las credenciales, ¿verdad? Que siempre es un problema. ¿Se imagine cuántas credenciales van a circular con todos esos partidos? Y alguna gente está hablando de que el tráfico de credenciales va a seguir. Yo siento que hay algunos que mantienen sus partidos chiquititos solo por eso. Que esa es su inversión. Su negocio. Sí, usted sabe. Julio, ¿qué se va a hacer? Oíme, ¿Qué se debe hacer con la Raúl, gente que no llegue? serían Vaya, dos. deme un número para que sea sostenible cada partido de estos nuevos o de los pequeños de siempre, para que vuelvan a participar en la siguiente elección. No podemos, porque de 15 van a aparecer 20 y nos vamos a aparecer después a Guatemala y otros países que tienen... Debería haber un límite, así como en la Liga Nacional, ¿no? Ya había en la ley y la Un corte, límite, la corte y la vez pasada sale lo votó. el que no reúna requisitos y entra otro, para que pueda entrar otro que sí lo reúne. Ya eso ¿Por qué? existía en la ley y la vez pasada la corte lo votó. Porque sería un desastre. Sería un Raúl, desastre 20 Mira, partidos. si todos tuvieran representación, serían 270,000 y pico de personas que irían a las urnas No, hombre, Credenciales, dice con circulando. credenciales, no, y ¿Cuánto cuesta cada credencial? Póngale el número. 1,000 pesos. No. bueno, y en la mesa, en una escuela, imagínense una No te escuela, cabe, vos. por eso serían 15 propietarios y 15 suplentes. 15 suplentes. 30 metidos, y con el COVID, 30 metidos en un aula escolar. Complicado. Por eso es que la corte esta vez debería de tener sus precauciones, ¿va? Porque la corte siempre, aquí Sí. según la ley antes, el que había participado en una elección primaria no podía aparecer luego en una elección con la otra. Dos, el que participó en una elección primaria con un partido no podía aparecer después con otro partido.
La Corte amparó a Ricardo Álvarez y ahí todo terminó. Eso quiere decir que hay que seguir reformando la ley electoral, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que el mejor momento de hacerlo es después de esta elección y hacerlo pronto en consenso de todas las fuerzas, incluso tomar en cuenta la sociedad civil, representantes, porque es un tema de país y deberíamos buscar soluciones más lógicas, ¿verdad? Líder, por eso es que, mire, el nuevo gobierno debe buscar acuerdos para recuperar la institucionalidad. Sí. La institucionalidad está deteriorada aquí. ¿Quién cree en el FONAC hoy en día? Nadie. En algún momento... ¿No cree en Omar Rivera? En algún momento se creó en el FONAC, tenía convocatoria el FONAC. Sí, pero hoy Omar, ¿quién le va a creer a Omar? No sé. Pero le digo, Omar, usted, cuando partidarizás demasiado esos organismos de mediación, entonces se pierde. Hoy tendría que ir a pedirle uno a SJ que mediara en todas situaciones, porque se destruyó lo otro. Y yo no digo que la destrucción de lo otro es producto de este gobierno. No, es producto de las condiciones históricas que se vino dando en el país con el quiebre de los movimientos sociales, Mire, es una evolución que ha habido y que ha estado orientado por las crisis que hemos tenido. Claro. Se ha ido dando, pero eso no quiere decir que no se pueda arreglar algunas cosas. Yo creo que después de esta elección es buen momento de sentarse de nuevo y pensar las cosas. Aquella idea de un plan de país estaba bien, pero creo que hay que aterrizarlo. Eso de plan de país lo vengo escuchando todos los gobiernos. Sí. Es como Tal vez se fue muy ambicioso, pero por lo menos en ciertos temas, ciertos acuerdos básicos, como cuando un gobierno va y se reúne por primera vez un presidente con los gringos. Entonces le ponen un papelito con los acuerdos básicos que se quieren. Lo mínimo que hay que hacer. Ese plan de país se lo planteaba Facusé, ¿recordás? En el gobierno de Reina. Oíme. Cuando Facusé se estaba apropiando de todo bajo Aguamo. Y también Tela. Yo fui a la inauguración de Tela como con 3 presidentes. Y nunca nada. ¿De Bahía de Tela? Sí, no? Sí. ¿Se acuerda? Sí. Cada presidente inaugurado. El Partido Nacional... Raúl, el Partido Nacional antes de la sede hizo un evento Honduras para los negocios. No, pero Honduras abierto a los negocios. Sí. Pero eso funcionó muy bien. No, vino mucha gente, inversionista a San Pedro. Lo organizó Mario Canagua. Pero usted le pregunta a los que llevan datos aquí, ¿en cuánto ha bajado la inversión extranjera? Líder, el tema es que no hay continuidad. El tema, mire, ¿pero por qué no hay continuidad? Porque los sectores que se han comprometido, que muchas veces el sector privado, después se sale. Entonces, esto hay que tener una continuidad. El tema es que con el gobierno quieren que el gobierno siempre ponga todo y ponga la plata. Ese es un tema que hay que ver. Hay varios proyectos con el sector privado que cuando el gobierno no pone el dinero se caen. Bueno, entonces eso hay que reconstruir. Yo quiero agradecerle a los dos. Hoy Muchas inicia gracias. la campaña. Análisis final, Julio, al iniciar la campaña electoral en Honduras. No, yo creo que hoy inicia la campaña y hay que cuidarse de que sea una campaña pacífica, que no confronte a la gente, que el hondureño siga manteniendo su civismo para ir a votar por quien le parece. Ojalá que el momento de ir a votar tenga la suficiente memoria para darse cuenta de lo que ha pasado y de los retos que tenemos como país después del 28 de noviembre. Gracias a don Julio Navarro, analista nacional. Ingeniero, le agradezco, usted pocas veces, es huraño, el ingeniero Espinosa, para aparecer, pero le agradezco que sé que por la amistad ha comparecido esta mañana. Y su análisis final al iniciar la campaña. No me gusta venir mucho porque yo siempre trato de decir la verdad, lo que yo pienso, yo soy muy directo. Y muchas veces hay gente que se resiente. Pero porque es mi trabajo, decir lo que puede ocurrir y tratar de ser certero. He tenido suerte. Eso me ha permitido trabajar en el Partido Liberal y ahora en el Partido Nacional, por eso, por ese análisis. Mire, yo creo que el país se enfrenta a una encrucijada en donde vamos a poner a prueba nuestro sistema democrático de nuevo. Eso, la capacidad de poder estar eligiendo cada 4 años presidentes y autoridades. Creo que eso es lo que tenemos que salvar.
Así que si hay algún problema, alguna discusión, va a haber que sentarse a resolverlo, a negociarlo. Muchas veces la negociación no es que se le da la razón a uno y otro, es que todos tienen que ceder. Yo creo que las fuerzas políticas tienen que hacerlo al final. Y en este momento, como están las cosas, yo digo, la recta final va a ser en este momento entre el Partido Libre, el Partido Nacional, y ahorita yo le doy ventaja al Partido Nacional. Bien, gracias. Yo espero que sea una campaña limpia, que no hayan trompadas, que los hondureños nos unamos, que gane el que el pueblo decida y que al final el país salga adelante, que haya, si continúa el gobierno, pues que mejore las cosas, muchas cosas que han fallado. Si hay cambio de gobierno, que hay una transición pacífica en el país para desarrollar Honduras. Gracias a todos, que tengan una buena semana. Esta mañana analizaron lo que serán las elecciones y la campaña don Julio Navarro y el ingeniero Ramón Espinosa. Que estén bien.